Nunca pensé que una simple llamada telefónica cambiaría todo en mi vida. Era martes 3:20 de la tarde, y yo estaba terminando mis informes en la oficina cuando mi teléfono vibró con insistencia. El nombre de la escuela secundaria Benito Juárez apareció en la pantalla, e inmediatamente supe que algo no estaba bien. Mi nombre es Roberto Vázquez, tengo 42 años y trabajo como contador en una empresa mediana aquí en la Ciudad de México. He vivido toda mi vida en esta ciudad, en el mismo barrio donde crecí, donde mis padres todavía viven a solo 3 cuadras de mi casa actual. Mi esposa Carmen y yo nos casamos hace 17 años, y nuestro mayor orgullo, nuestra razón de ser, es nuestra hija Sofía. Sofía tiene 14 años y cursa el segundo año de secundaria en la escuela Benito Juárez, la misma escuela donde yo estudié hace más de 25 años. Desde que era muy pequeña, Sofía ha sido diferente a otros niños de su edad. Mientras sus compañeros estaban obsesionados con los videojuegos o las redes sociales, ella siempre prefería quedarse en casa leyendo o haciendo sus tareas. No es que sea antisocial, pero definitivamente es más introvertida, más reflexiva que el promedio. Carmen siempre bromea diciendo que Sofía heredó mi seriedad y su amor por los libros. Mi esposa trabaja como enfermera en el hospital público de la zona, y entre los dos hemos logrado dar a nuestra familia una vida cómoda, aunque modesta. Nunca hemos sido ricos, pero Sofía nunca ha carecido de nada importante. Tiene sus libros, sus materiales escolares, y sobre todo, tiene nuestro amor incondicional y nuestro apoyo absoluto. La escuela secundaria Benito Juárez tiene una reputación decente en nuestro barrio. No es la mejor escuela de la ciudad, pero tampoco es la peor. Tiene aproximadamente 800 estudiantes, y la mayoría de los maestros han estado ahí durante años, incluso décadas. Es el tipo de escuela donde los padres se conocen entre sí, donde los maestros recuerdan a los hermanos mayores de sus estudiantes actuales, donde existe un sentido de comunidad que se está volviendo cada vez más raro en las grandes ciudades. Cuando contesté esa llamada telefónica, la voz nerviosa de la subdirectora Martínez me puso en alerta inmediata. La señora Martínez ha trabajado en esa escuela durante 15 años y la conozco desde que Sofía comenzó ahí hace 2 años. Es una mujer tranquila, eficiente, que raramente llama a los padres a menos que sea algo serio. Señor Vázquez, me dijo con un tono que mezclaba preocupación y cierta incomodidad. Necesito que venga a la escuela lo antes posible para hablar sobre un incidente que ocurrió con Sofía durante la clase de literatura. No hay nada de qué alarmarse físicamente, pero necesitamos hablar sobre lo que pasó esta tarde. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sofía nunca había tenido problemas en la escuela. Nunca había recibido una queja de ningún maestro. Sus calificaciones siempre habían sido excelentes, y sus maestros anteriores siempre nos habían dicho en las reuniones de padres que era un placer tenerla en clase. Respetuosa, participativa, siempre preparada. Le dije a la subdirectora que estaría ahí en 20 minutos, e inmediatamente llamé a Carmen al hospital para contarle lo que había pasado. Podía escuchar la preocupación en su voz cuando le expliqué la situación. Ella también estaba confundida porque, como yo, no podía imaginar qué tipo de incidente podría haber ocurrido con nuestra hija. Durante el viaje en auto hacia la escuela, mi mente corrió a través de todas las posibilidades. ¿Se habría peleado con algún compañero? Eso parecía completamente fuera de carácter para Sofía. ¿Habría hecho algún tipo de trampa en un examen? También parecía imposible, conociendo su integridad académica. ¿Habría sido irrespetuosa con algún maestro? Eso sería completamente contrario a los valores que Carmen y yo le habíamos inculcado desde pequeña. El tráfico de la tarde estaba especialmente pesado ese día, y los 20 minutos se convirtieron en casi 40. Durante todo ese tiempo, mi ansiedad continuó creciendo. Intenté llamar a Sofía a su teléfono celular, pero fue directamente al buzón de voz, lo cual era extraño porque ella siempre contestaba mis llamadas, especialmente cuando sabía que estaba preocupado por algo. Cuando finalmente llegué a la escuela, noté que había varios otros autos en el estacionamiento, más de los que normalmente habría a esa hora de la tarde. Me pregunté si otros padres también habían sido llamados, y si el incidente que había involucrado a Sofía era más grande de lo que inicialmente había pensado. La secretaria en la oficina principal me saludó con una sonrisa tensa
y me pidió que esperara unos minutos mientras la subdirectora Martínez terminaba una llamada telefónica. Desde donde estaba sentado, podía ver que había varios estudiantes esperando también, algunos con sus padres. El ambiente general en la oficina era de tensión e incomodidad. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, la subdirectora Martínez salió de su oficina y me invitó a pasar. Es una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello gris recogido en un moño prolijo y lentes que siempre se resbalan hasta la punta de su nariz. La conozco desde hace años por las reuniones escolares y siempre me ha parecido una persona justa y equilibrada. Su oficina es pequeña pero organizada, con diplomas en las paredes y fotografías de graduaciones escolares de años pasados. Me senté en la silla frente a su escritorio y ella cerró la puerta antes de tomar asiento. Eso me hizo sentir aún más nervioso, porque significaba que la conversación iba a ser seria. Señor Vázquez, comenzó ajustándose los lentes, quiero empezar diciendo que Sofía no está en problemas disciplinarios. Ella no hizo nada malo, y quiero que eso quede muy claro desde el principio. Sin embargo, ocurrió algo en la clase de literatura del profesor Mendoza esta tarde que nos preocupa, y sentimos que usted debería estar al tanto. Me sentí un poco aliviado al escuchar que Sofía no estaba en problemas, pero al mismo tiempo me confundió aún más. Si ella no había hecho nada malo, ¿por qué estaba yo ahí? La subdirectora continuó. Durante la clase de literatura de hoy, hubo una discusión sobre autores latinoamericanos. El profesor Mendoza estaba explicando sobre Gabriel García Márquez, y cuando Sofía participó en la discusión, la situación escaló de una manera que nunca debería haber ocurrido en un salón de clases. Me pidió que la dejara contarme toda la historia antes de hacer preguntas, y luego procedió a relatarme lo que había pasado esa tarde. Según su versión, que más tarde descubriría que estaba considerablemente suavizada, el profesor Mendoza había estado hablando sobre el realismo mágico en la literatura latinoamericana. Durante su explicación, había mencionado que Gabriel García Márquez era un autor respetado pero que nunca había recibido reconocimiento internacional mayor, específicamente que nunca había ganado el Premio Nobel de Literatura. Sofía, quien había leído varios libros de García Márquez durante las vacaciones de verano por su propia iniciativa, levantó la mano para hacer una corrección. Le dijo al profesor, con todo el respeto posible, según la subdirectora, que García Márquez sí había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1982. Lo que pasó después, según el relato de la subdirectora Martínez, fue una reacción completamente desproporcionada por parte del profesor Mendoza. En lugar de agradecer la corrección o verificar la información, se sintió desafiado en su autoridad frente a toda la clase. El profesor Mendoza le dijo a Sofía que estaba equivocada, continuó la subdirectora, y luego hizo algunos comentarios sobre estudiantes que creen saber más que sus maestros sin tener la preparación adecuada. Varios estudiantes se sintieron incómodos con el tono de la discusión, y algunos vinieron a reportar lo que había pasado después de la clase. Podía ver que la subdirectora estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente, y tuve la sensación de que había más en la historia de lo que me estaba contando. Le pregunté específicamente qué había dicho el profesor Mendoza, y después de algunas evasivas, finalmente me dio más detalles. Aparentemente, el profesor Mendoza no solo había dicho que Sofía estaba equivocada, sino que había hecho comentarios sobre estudiantes que leen cualquier cosa en Internet y piensan que eso las convierte en expertas, y que había sugerido que si ella realmente creía que sabía tanto sobre literatura, quizás debería considerar cambiarse de escuela para encontrar profesores que estuvieran a su nivel intelectual. Cuando escuché esas palabras, sentí una ira que nunca antes había experimentado como padre. El profesor había humillado a mi hija frente a toda su clase, había cuestionado su integridad académica y había usado su posición de autoridad para hacerla sentir pequeña e ignorante. Y todo por el crimen imperdonable de tener razón sobre un hecho literario básico. La subdirectora continuó explicándome que después del incidente, varios estudiantes habían venido a reportar que se habían sentido incómodos durante la clase. Algunos padres ya habían llamado preguntando qué había pasado, porque sus hijos habían llegado a casa contando la historia. Era evidente que el incidente había sido presenciado por toda la clase y había causado más impacto del que el profesor Mendoza había anticipado.
Le pregunté dónde estaba Sofía en ese momento y me dijeron que había salido de la escuela a la hora normal, pero que había parecido alterada, según algunos maestros que la habían visto en los pasillos después del incidente. Mi corazón se rompió al pensar en mi hija caminando sola a casa, sintiéndose humillada y confundida por lo que había pasado. La subdirectora Martínez me aseguró que la administración de la escuela tomaba este tipo de situaciones muy en serio y que hablarían con el profesor Mendoza sobre su manejo del incidente. Me pidió que hablara con Sofía en casa para asegurarme de que estuviera bien, y me dijo que probablemente tendríamos una reunión más formal en los próximos días con el director y el profesor Mendoza para resolver la situación. Cuando salí de la escuela, mi primera reacción fue llamar a Carmen. Ella había salido temprano del hospital y ya estaba en casa con Sofía. Me dijo que nuestra hija había llegado a casa y había ido directamente a su habitación sin decir mucho sobre su día, lo cual era inusual, porque normalmente Sofía era muy comunicativa sobre lo que pasaba en la escuela. El viaje a casa fue uno de los más difíciles de mi vida. Estaba luchando entre la ira hacia el profesor Mendoza y la preocupación por el estado emocional de mi hija. También me sentía culpable por no haber estado ahí para protegerla cuando había necesitado apoyo. Como padre, una de nuestras responsabilidades principales es proteger a nuestros hijos de este tipo de injusticias, y me sentía como si hubiera fallado. Cuando llegué a casa, Carmen me estaba esperando en la sala. Me contó que había intentado hablar con Sofía, pero que nuestra hija le había dicho que prefería esperar a que yo llegara para contar lo que había pasado. Eso me hizo sentir un poco mejor, porque significaba que Sofía confiaba en nosotros lo suficiente como para compartir su experiencia, pero también me preocupó porque indicaba que lo que había pasado era lo suficientemente serio como para que ella quisiera tener a ambos padres presentes cuando hablara sobre ello. Carmen y yo subimos juntos a la habitación de Sofía. Toqué suavemente en su puerta y escuché su voz, más pequeña de lo usual, diciéndonos que podíamos entrar. La encontramos sentada en su escritorio, con libros abiertos frente a ella, pero era evidente que no había estado estudiando realmente. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, aunque ahora parecía estar controlando sus emociones. Me senté en su cama mientras Carmen se sentó en la silla junto a ella. Durante los siguientes 30 minutos, Sofía nos contó su versión de lo que había pasado en la clase de literatura, y cada detalle que añadía a la historia hacía que mi corazón se rompiera un poco más. Según Sofía, la clase había comenzado normalmente. El profesor Mendoza había estado hablando sobre el realismo mágico, un tema que a ella le interesaba particularmente porque había leído 100 años de soledad durante las vacaciones de verano por recomendación de su tía Laura, quien es profesora de literatura en una universidad en Guadalajara. Cuando el profesor Mendoza mencionó que Gabriel García Márquez nunca había recibido el Premio Nobel de Literatura, Sofía se sintió confundida porque estaba segura de que había leído sobre ese premio en la biografía del autor que venía al final de su edición de 100 años de soledad. Levantó la mano tímidamente, como siempre lo hacía, y esperó a que el profesor le diera permiso para hablar. «Profesor», le había dicho con todo el respeto posible, «disculpe, pero creo que Gabriel García Márquez sí ganó el Premio Nobel de Literatura. Leí que lo ganó en 1982. La reacción del profesor Mendoza fue inmediata y desproporcionada. En lugar de verificar la información o agradecer la participación, se sintió claramente molesto por ser corregido frente a la clase. «Sofía», le había dicho con un tono condescendiente que toda la clase pudo notar, «estás completamente equivocada. García Márquez nunca ganó el Premio Nobel. Eso es exactamente el tipo de información incorrecta que los estudiantes encuentran en Internet y luego repiten sin verificar». Sofía me contó que se sintió confundida y un poco avergonzada, pero que estaba segura de su información, así que intentó explicar de dónde había obtenido esa información. «Profesor, no lo leí en Internet», había respondido con voz temblorosa. «Lo leí en la biografía que venía en mi libro de 100 años de soledad. Decía que ganó el Premio Nobel en 1982 por su contribución a la literatura». Fue entonces cuando el profesor Mendoza cruzó una línea que nunca debería haber cruzado. En lugar de reconocer que podría haber cometido un error,
o simplemente pedirle a Sofía que verificara la información después de clase, decidió usar su posición de autoridad para humillar a una estudiante de 14 años frente a toda su clase. Sofía había dicho con una voz que toda la clase pudo escuchar claramente: este es exactamente el problema con los estudiantes de hoy en día. Leen cualquier cosa y piensan que eso las convierte en expertas. Tu libro probablemente está equivocado, o no entendiste lo que leíste. Yo he estado enseñando literatura durante 20 años y sé de lo que estoy hablando. Pero la humillación no se detuvo ahí. El profesor Mendoza continuó, aparentemente alimentado por lo que percibía como desafío a su autoridad. Estudiantes como tú son el problema de la educación actual. Había continuado mientras toda la clase escuchaba en silencio incómodo. Creen que saben más que sus profesores sin tener la preparación adecuada. Si realmente crees que sabes tanto sobre literatura, quizás deberías considerar cambiarte de escuela para encontrar profesores que estén a tu supuesto nivel intelectual. Pero en mi clase yo soy la autoridad en la materia. Sofía me contó que en ese momento sintió como si toda la sangre se le hubiera ido de la cara. Sus manos comenzaron a temblar y pudo sentir que toda la clase la estaba mirando. Algunos de sus compañeros rieron nerviosamente. No porque pensaran que lo que había dicho era gracioso, sino porque se sentían incómodos y no sabían cómo reaccionar. Otros miraron hacia abajo, claramente avergonzados por lo que estaba pasando. Mi hija me describió esos momentos como los más humillantes de su vida hasta ese punto. Me dijo que se sintió pequeña, estúpida, y como si hubiera cometido algún crimen terrible simplemente por participar en clase con información que creía que era correcta. Durante el resto de la clase, Sofía no pudo concentrarse en nada de lo que el profesor Mendoza estaba diciendo. Cuando finalmente sonó el timbre, salió corriendo hacia el baño más cercano, donde se encerró en uno de los cubículos y lloró durante todo el recreo. Varios de sus compañeros vinieron a buscarla para asegurarse de que estuviera bien, lo cual la hizo sentir un poco mejor, pero el daño ya estaba hecho. Carmen y yo escuchamos toda esta historia con una mezcla de ira, dolor e incredulidad. ¿Cómo era posible que un educador experimentado pudiera tratar a una estudiante de esta manera? ¿Cómo podía alguien que había dedicado su carrera a la educación usar su posición de autoridad para humillar a una niña de 14 años que simplemente estaba participando en clase? Después de que Sofía terminó de contarnos su versión de los eventos, Carmen y yo nos quedamos con ella durante otra hora, simplemente abrazándola y asegurándole que no había hecho nada malo. Le dijimos que estábamos orgullosos de ella por participar en clase y por defender información que creía que era correcta. Le explicamos que la reacción del profesor Mendoza había sido completamente inapropiada y que no era un reflejo de su valor como estudiante o como persona. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió, Carmen y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, hablando sobre qué hacer. Mi primera reacción, y la más fuerte, era ir directamente a la escuela al día siguiente y exigir una disculpa pública del profesor Mendoza frente a toda la clase. Quería que él sintiera la misma humillación que había hecho sentir a mi hija. Carmen, siempre más reflexiva y equilibrada que yo, sugirió que primero verificáramos la información sobre García Márquez y el Premio Nobel, aunque ambos estábamos bastante seguros de que Sofía tenía razón. También sugirió que habláramos con Sofía sobre cómo quería manejar la situación antes de tomar cualquier acción. Pasamos la siguiente hora navegando por Internet y confirmando lo que ya sabíamos. Gabriel García Márquez efectivamente había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1982. No solo eso, sino que era uno de los hechos más básicos y bien conocidos sobre el autor. El profesor Mendoza no solo había humillado a Sofía injustamente, sino que lo había hecho mientras estaba completamente equivocado sobre la información. Al día siguiente, durante el desayuno, le preguntamos a Sofía cómo quería que manejáramos la situación. Su respuesta nos sorprendió y nos llenó de orgullo al mismo tiempo. Nos dijo que no quería que fuéramos a quejarnos con el director todavía. Quería intentar manejar la situación ella misma primero, y si eso no funcionaba, entonces estaría de acuerdo con que interviniéramos. «Papá», me dijo mientras comía sus cereales, «sé que el profesor Mendoza estaba equivocado,
Y sé que yo tenía razón. Pero si ustedes van y se quejan, él va a pensar que no puedo defenderme sola. Quiero intentar hablar con él yo misma primero. Carmen y yo nos miramos, y pude ver la misma mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos que estaba sintiendo. Por un lado, admirábamos la madurez y el coraje de nuestra hija. Por otro lado, nos preocupaba que el profesor Mendoza pudiera reaccionar mal nuevamente y hacer que la situación empeorara para ella. Le preguntamos qué tenía en mente exactamente, pero Sofía nos dijo que todavía estaba pensando en ello. Podía ver en sus ojos que algo estaba formándose en su mente, algún plan que aún no estaba lista para compartir completamente. Después de mucha discusión, Carmen y yo decidimos darle la oportunidad que pedía, pero con la condición clara de que si en cualquier momento se sentía abrumada o necesitaba nuestra ayuda, no dudara en decírnoslo. Pero Sofía, le dije antes de que se fuera a la escuela esa mañana, si ese maestro te trata mal otra vez, quiero que me llames inmediatamente. No tienes que manejar esto sola si se pone difícil. Ella me dio un abrazo y me prometió que nos mantendría informados sobre cualquier cosa que pasara. Los siguientes días fueron extraños en nuestra casa. Sofía llegaba de la escuela y se iba directamente a su habitación, lo cual no era completamente inusual, pero había algo diferente en su comportamiento. No parecía triste o deprimida como había estado el día del incidente, pero había una intensidad nueva en ella, una concentración que no había visto antes. Cuando le preguntábamos cómo había estado la clase de literatura, simplemente decía que todo estaba bien y que el profesor Mendoza no había mencionado nada sobre el incidente. Pero podía ver que algo estaba trabajando en su mente, algún proceso interno que no estaba lista para compartir todavía. Carmen notó que Sofía se quedaba despierta hasta muy tarde cada noche. Desde nuestro dormitorio podíamos ver la luz de su lámpara de escritorio filtrándose bajo la puerta hasta altas horas. Una noche, cerca de las 11:30, me acerqué silenciosamente a su puerta para asegurarme de que estuviera bien, y pude escuchar que estaba murmurando en voz baja, como si estuviera practicando algún tipo de presentación o discurso. Toqué suavemente en su puerta y pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, pero que estaba trabajando en un proyecto especial para la escuela. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, me dijo que todavía no, pero que me lo haría saber si cambiaba de opinión. Durante esos días, también comencé a notar cambios en los libros que había en nuestra casa. Carmen y yo siempre habíamos sido lectores y teníamos una colección decente de libros en nuestro librero de la sala. Pero ahora, libros que habían estado ahí durante años sin ser tocados, estaban apareciendo en diferentes lugares de la casa. Un día llegué del trabajo y encontré una biografía de Pablo Neruda en la mesa del comedor. Al día siguiente, había un libro sobre la historia de la literatura latinoamericana en el sofá de la sala. Carmen me comentó que había encontrado varios libros sobre Gabriel García Márquez esparcidos en la mesa de la cocina cuando llegó del trabajo. Era evidente que Sofía estaba investigando, pero no solo sobre García Márquez. Parecía estar estudiando toda la literatura latinoamericana con una intensidad que nunca había mostrado antes. Cuando le preguntamos al respecto, simplemente nos dijo que había descubierto que realmente disfrutaba el tema y que quería aprender más. El viernes de esa semana, 5 días después del incidente original, Sofía finalmente nos habló durante la cena sobre lo que había estado haciendo. Nos dijo que había estado investigando no solo sobre García Márquez y el Premio Nobel, sino sobre muchos otros aspectos de la literatura latinoamericana que el profesor Mendoza había mencionado en clases anteriores. «Papá», me dijo mientras comíamos, me di cuenta de que el profesor Mendoza ha cometido varios errores durante el semestre, no solo sobre García Márquez, errores sobre fechas, sobre premios, sobre las influencias de diferentes autores. Nunca dije nada antes porque pensé que quizás yo estaba equivocada, pero ahora me he tomado el tiempo de verificar todo. Carmen y yo nos miramos con sorpresa. Le preguntamos qué tipo de errores había notado, y Sofía procedió a darnos una lista detallada que había compilado durante la semana. Había documentado fechas incorrectas que el profesor había dado sobre la publicación de ciertas obras, información errónea sobre las influencias literarias de varios autores y varias otras inexactitudes que había verificado usando múltiples fuentes. «¿Qué planeas hacer con toda esta información?»,
le preguntó Carmen. Sofía nos miró con una determinación que me impresionó. No quiero humillar al profesor Mendoza como él me humilló a mí, nos dijo, pero creo que si surge la oportunidad correcta en clase, voy a participar nuevamente. Esta vez voy a estar completamente preparada con fuentes y referencias específicas. Le pregunté si estaba segura de que quería hacer eso, considerando cómo había reaccionado el profesor la última vez. Sofía me dijo que había pensado mucho al respecto y que había llegado a la conclusión de que no podía permitir que el miedo de una mala reacción la impidiera participar en clase. «Papá», me dijo con una madurez que me sorprendió, «si dejo que lo que pasó la semana pasada me impida participar en clase, entonces el profesor Mendoza habrá ganado, habrá logrado silenciarme. Pero yo tengo derecho a participar en mi educación y tengo derecho a presentar información correcta cuando sé que algo está mal». Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Carmen y yo tuvimos una conversación larga sobre si deberíamos permitir que nuestra hija manejara esta situación sola. Parte de mí todavía quería intervenir, ir directamente a hablar con el director y el profesor Mendoza para asegurarme de que Sofía no fuera humillada nuevamente. Pero otra parte de mí reconocía que Sofía estaba mostrando una fortaleza y una madurez extraordinarias. Había transformado una experiencia humillante en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En lugar de permitir que el incidente la desalentara, lo había usado como motivación para educarse más profundamente sobre un tema que había descubierto que realmente la apasionaba. Carmen, con su sabiduría usual, me recordó que una de nuestras responsabilidades como padres era enseñar a Sofía a defenderse por sí misma. Si siempre interveníamos para resolver sus problemas, nunca aprendería a manejar situaciones difíciles por su cuenta. Al mismo tiempo, ambos acordamos que estaríamos listos para actuar inmediatamente si la situación se salía de control. «Roberto», me dijo Carmen esa noche antes de dormirnos, «creo que tenemos que confiar en nuestra hija. Hemos pasado 14 años enseñándole nuestros valores, enseñándole a ser respetuosa, pero también a defender lo que es correcto. Ahora tenemos que darle la oportunidad de aplicar esas lecciones». El fin de semana pasó relativamente tranquilo. Sofía continuó leyendo y tomando notas, pero también pasó tiempo con nosotros, viendo películas y haciendo las actividades familiares normales. Era como si hubiera encontrado un equilibrio entre prepararse para lo que fuera que había planeado y mantener su vida normal. El domingo por la noche, mientras estábamos cenando, Sofía nos informó que había decidido que el lunes intentaría participar en la clase de literatura si surgía la oportunidad apropiada. «No voy a forzar ninguna situación», nos aseguró, «pero si el profesor Mendoza dice algo que sé que está incorrecto y si siento que puedo contribuir positivamente a la discusión, voy a participar». Le pregunté cómo se sentía al respecto, si estaba nerviosa o preocupada. Sofía me dijo que definitivamente estaba nerviosa, pero que también se sentía preparada y confiada en la información que había recopilado. «Papá», me dijo, «he aprendido mucho esta semana, no solo sobre literatura, sino sobre mí misma. Me di cuenta de que tengo derecho a participar en mi educación y que puedo hacerlo de manera respetuosa, incluso cuando estoy corrigiendo un error». Esa noche, antes de que Sofía se fuera a dormir, entró a nuestro dormitorio para darnos las buenas noches, como había hecho desde que era muy pequeña. Pero esta vez había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía los hombros. Había una confianza nueva, una determinación que no había visto antes en mi hija. «Gracias por confiar en mí», nos dijo antes de salir del cuarto. «Sé que esto ha sido difícil para ustedes también, pero aprecio que me hayan dado la oportunidad de manejar esto a mi manera». La mañana del lunes, Sofía se despertó temprano antes de que sonara su alarma. Cuando bajé a desayunar, ya la encontré en la cocina completamente vestida y arreglada, con su mochila organizada y una pila de libros ordenados al lado de su plato. «¿Estás lista para hoy?», le pregunté mientras preparaba café. «Creo que sí», me respondió con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. «Si no surge ninguna oportunidad natural para participar, no voy a forzar nada. Pero si surge, estoy preparada». Le di un abrazo largo antes de que se fuera a la escuela, y le dije que Carmen y yo estábamos orgullosos de ella, sin importar lo que pasara ese día. También le recordé
que si en cualquier momento se sentía abrumada o necesitaba que fuéramos a la escuela, solo tenía que llamarnos. «Papá», me dijo antes de salir por la puerta, «creo que hoy va a ser un buen día». Durante toda la mañana en el trabajo, no pude concentrarme en mis tareas. Revisé mi teléfono constantemente, esperando algún mensaje de Sofía o alguna llamada de la escuela. Carmen me mandó varios mensajes durante la mañana, preguntando si había sabido algo de nuestra hija. Cuando llegó la hora del almuerzo y no había recibido ninguna comunicación, comencé a sentirme un poco más optimista. Si algo malo hubiera pasado, seguramente alguien de la escuela habría llamado. Pero entonces, a las 2:15 de la tarde, mi teléfono sonó. Una vez más, era la escuela secundaria Benito Juárez. Mi corazón se aceleró inmediatamente, pero esta vez no era la subdirectora Martínez quien llamaba. Era la secretaria principal, la señora González, y su tono era completamente diferente al de la llamada de la semana anterior. «Señor Vázquez», me dijo con una voz que sonaba casi impresionada, «el director Hernández me pidió que lo llamara. ¿Podría venir a la escuela cuando le sea conveniente? No es nada urgente, pero nos gustaría hablar con usted sobre algo que pasó en la clase de literatura esta tarde». Le pregunté si Sofía estaba bien, y me aseguró que sí, que nuestra hija estaba perfectamente bien. De hecho, me dijo que Sofía estaba en la biblioteca terminando algunas tareas mientras esperaba a que yo llegara. Durante el viaje a la escuela, mi mente corrió a través de todos los escenarios posibles. ¿Había funcionado el plan de Sofía, cualquiera que hubiera sido? ¿O había empeorado la situación? El tono de la secretaria había sido diferente, menos preocupado y más admirativo, pero no estaba seguro de qué significaba eso. Cuando llegué a la oficina principal, la atmósfera era completamente diferente a la de mi visita de la semana anterior. La secretaria me saludó con una sonrisa genuina, y pude notar que algunos de los otros empleados de la oficina me miraban con expresiones que parecían mezclar curiosidad y respeto. La secretaria me dijo que el director quería hablar conmigo, junto con el profesor Mendoza y Sofía. Me dirigió hacia la oficina del director, pero antes de entrar me pidió que esperara unos minutos mientras terminaban de hablar con otro padre. Durante esos minutos de espera, vi a varios estudiantes pasando por los pasillos y noté que algunos de ellos me miraban y luego susurraban entre sí. Era evidente que algo había pasado y que la noticia se había extendido entre los estudiantes. Finalmente, la secretaria me dijo que podía entrar a la oficina del director. Cuando abrí la puerta, encontré una escena que jamás habría imaginado. Sofía estaba sentada calmadamente en una silla, con una pila de libros en su regazo y una expresión de tranquila satisfacción en su rostro. El profesor Mendoza estaba en otra silla, pero su postura y expresión eran completamente diferentes a lo que había esperado. Se veía humilde, casi avergonzado, y cuando me miró, pude ver una mezcla de respeto y disculpa en sus ojos. El director Hernández, un hombre de aproximadamente 60 años que había estado en esa escuela durante más de 30 años, me saludó con una sonrisa que mezclaba sorpresa y admiración. Lo conocía de vista por las ceremonias escolares y reuniones de padres, pero nunca había tenido una conversación personal con él. «Señor Vázquez», me dijo mientras me indicaba que tomara asiento, «gracias por venir. Queremos hablarle sobre algo extraordinario que pasó en la clase de literatura esta tarde». Me senté, mirando entre Sofía, que me sonrió tranquilamente, y el profesor Mendoza, quien parecía estar luchando con cómo iniciar la conversación. El director continuó: «En mis 30 años como educador, he visto muchas situaciones difíciles en los salones de clase. He visto estudiantes que se comportan irrespetuosamente, maestros que cometen errores y conflictos que requieren intervención administrativa. Pero lo que presencié esta tarde fue algo completamente diferente». Me explicó que había decidido observar la clase de literatura del profesor Mendoza esa tarde, no como una investigación formal sobre el incidente de la semana anterior, sino como parte de sus observaciones rutinarias de maestros. Lo que había visto lo había impresionado profundamente. Según el director, la clase había comenzado normalmente, con el profesor Mendoza hablando sobre la influencia política en la literatura latinoamericana. Específicamente, estaba discutiendo la obra de Pablo Neruda.
y había mencionado que Neruda había sido principalmente un poeta romántico que escribía sobre el amor y la naturaleza, con relativamente poca implicación política en su obra. En ese momento, Sofía había levantado la mano educadamente, como siempre lo hacía, y había pedido permiso para compartir algo que había aprendido recientemente. El profesor Mendoza, quizás recordando el incidente de la semana anterior, había parecido dudar por un momento, pero luego le había dado permiso para hablar. Lo que siguió, según el director, fue una presentación improvisada, pero extraordinariamente bien informada, sobre la evolución política de la poesía de Neruda. Sofía había explicado cómo Neruda había comenzado con poesía romántica en obras como 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero había evolucionado hacia un compromiso político profundo, especialmente después de la Guerra Civil Española. Pero lo que realmente había impresionado tanto al director como al profesor Mendoza era que Sofía había traído citas específicas de los poemas de Neruda para apoyar sus puntos. Había recitado de memoria partes de Explico algunas cosas, donde Neruda describe el bombardeo de su casa en Madrid, y había explicado cómo este evento había cambiado completamente el tono y el enfoque de su poesía. Y luego, continuó el director, Sofía hizo algo que realmente nos impresionó. Citó versos específicos de Alturas de Machu Picchu para mostrar cómo Neruda había conectado su compromiso político con su identidad latinoamericana. El director me dijo que la clase entera había escuchado en silencio absoluto durante toda la presentación de Sofía. No era un silencio incómodo como el de la semana anterior, sino un silencio de respeto y admiración por el conocimiento y la preparación que estaba demostrando. Después de esta presentación sobre Neruda, Sofía había hecho algo que había requerido aún más coraje. Había mencionado con respeto, pero con firmeza, que la semana anterior había habido una confusión sobre Gabriel García Márquez y el Premio Nobel de Literatura. Profesor Mendoza, le había dicho según el relato del director, la semana pasada surgió una discusión sobre si Gabriel García Márquez había ganado el Premio Nobel de Literatura. He investigado durante esta semana y he confirmado que efectivamente lo ganó en 1982. Traje algunas fuentes si le gustaría verlas. En lugar de ponerse defensivo, como había hecho la semana anterior, el profesor Mendoza había pedido ver las fuentes que Sofía había mencionado. Mi hija había sacado de su mochila una biografía oficial de García Márquez, publicada por una editorial académica prestigiosa, y había mostrado la página específica que documentaba el Premio Nobel. Pero no se había detenido ahí. También había traído una copia impresa de la página oficial del Premio Nobel de Literatura, donde García Márquez aparecía listado como el ganador de 1982, junto con una cita del Comité Nobel explicando las razones por las que había sido seleccionado. Y entonces, continuó el director, con una expresión de admiración genuina, Sofía hizo algo que realmente demostró su carácter. En lugar de usar esta oportunidad para humillar al profesor Mendoza frente a la clase, como habría sido comprensible considerando lo que había pasado la semana anterior, dijo algo que nos impresionó a todos. Aparentemente, después de mostrar las fuentes que confirmaban el Premio Nobel de García Márquez, Sofía había dirigido su atención a toda la clase y había dicho, «Creo que todos cometemos errores cuando estamos aprendiendo, incluyendo los maestros. Lo importante no es nunca equivocarse, sino estar dispuestos a aprender y corregir nuestros errores cuando nos damos cuenta de ellos. Yo me equivoco todo el tiempo, pero trato de usar esos errores como oportunidades para aprender más». El director me dijo que en ese momento el profesor Mendoza había hecho algo que había requerido considerable humildad. Se había levantado frente a toda la clase y había dicho que Sofía tenía razón, no solo sobre García Márquez y el Premio Nobel, sino también sobre la importancia de usar los errores como oportunidades de aprendizaje. Y entonces, continuó el director, el profesor Mendoza hizo algo que realmente lo honra como educador. Presentó una disculpa sincera a Sofía frente a toda la clase por la forma en que había manejado la situación la semana anterior. Según el director, el profesor Mendoza había dicho, «Sofía, te debo una disculpa sincera. La semana pasada reaccioné de manera inapropiada cuando me corregiste, y esa reacción fue injusta y irrespetuosa.
No solo estabas correcta sobre la información, sino que estabas participando exactamente de la manera que espero que mis estudiantes participen. Lamento haberte hecho sentir mal por hacer exactamente lo que deberías haber hecho. El director me dijo que después de esa disculpa había ocurrido algo hermoso. Varios otros estudiantes en la clase habían comenzado a hacer preguntas y comentarios sobre literatura latinoamericana, inspirados por el ejemplo de Sofía. La discusión que siguió había sido una de las más dinámicas y educativas que el director había presenciado en años. «Señor Vázquez», me dijo el director, «su hija no solo demostró un conocimiento excepcional de la literatura, sino que manejó una situación muy difícil con una gracia y madurez que raramente veo en estudiantes de cualquier edad. Transformó lo que podría haber sido otro conflicto en una oportunidad de aprendizaje para toda la clase». En ese momento, el profesor Mendoza pidió hablar. Pude ver que estaba genuinamente avergonzado por su comportamiento de la semana anterior, y cuando comenzó a hablar, su voz tenía un tono de sincera disculpa. «Señor Vázquez», me dijo, «quiero disculparme personalmente con usted y con su esposa por la forma en que traté a Sofía la semana pasada. Mi comportamiento fue completamente inapropiado e inexcusable». Me explicó que había estado enseñando de la misma manera durante 20 años, usando métodos que habían funcionado en el pasado, pero que se había vuelto demasiado cómodo en su autoridad y demasiado defensivo cuando esa autoridad era cuestionada. Cuando Sofía me corrigió la semana pasada, continuó, me sentí amenazado en mi autoridad frente a la clase y reaccioné protegiendo mi ego en lugar de reconocer que podría haber cometido un error. Esa reacción fue injusta hacia Sofía y contraproducente para todo el ambiente de aprendizaje de la clase. El profesor Mendoza me dijo que la forma en que Sofía había manejado la situación esa tarde le había enseñado algo importante sobre el respeto mutuo en el salón de clases y sobre cómo los errores podían convertirse en oportunidades de crecimiento para todos. Su hija podría haber usado esta oportunidad para vengarse o para humillarme como yo la humillé a ella, me dijo. En cambio, demostró que el conocimiento y la educación pueden ser usados para elevar a todos, no para derribar a otros. Esa lección vino de una estudiante de 14 años y como educador con 20 años de experiencia, me siento humilde y agradecido por esa enseñanza. El profesor Mendoza me aseguró que había hablado con toda la clase después del incidente, explicando que había cometido un error la semana anterior, tanto en su información como en la forma en que había tratado a Sofía. Había prometido que en el futuro verificaría su información más cuidadosamente y trataría todas las preguntas y correcciones de los estudiantes con el respeto que merecían. Además, añadió, he decidido cambiar algunos de mis métodos de enseñanza. Voy a incorporar más discusiones abiertas, más oportunidades para que los estudiantes compartan lo que han aprendido por su cuenta, y voy a ser más transparente cuando no esté seguro de algo en lugar de pretender tener todas las respuestas. Cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con Sofía a solas, después de que termináramos en la oficina del director, le pregunté cómo se había sentido durante todo el proceso. «Papá», me dijo con una sonrisa que mezclaba alivio y satisfacción, «fue aterrador, pero también fue increíble. Cuando estaba hablando frente a la clase, especialmente al principio, mis manos estaban temblando y mi corazón estaba latiendo súper rápido. Pero una vez que comencé a hablar sobre Neruda y a citar los poemas que había memorizado, me sentí más confiada». Me explicó que había pasado toda la semana no solo verificando información, sino también practicando cómo presentarla de manera respetuosa y educativa en lugar de confrontacional. «No quería humillar al profesor Mendoza como él me humilló a mí», me dijo. «Quería demostrar que se puede corregir un error sin hacer sentir mal a la otra persona y que todos podemos aprender de nuestros errores si estamos abiertos a ello». Sofía me contó que cuando el profesor Mendoza se disculpó frente a toda la clase, se sintió vindicated pero también triste por él. Me di cuenta de que debe haber sido muy difícil para él admitir que estaba equivocado frente a todos sus estudiantes, me dijo. Pero el hecho de que lo hiciera me hizo respetarlo más, no menos. Esa noche, durante la cena familiar, Sofía nos contó toda la historia en detalle.
Carmen y yo escuchamos con una mezcla de orgullo, alivio y asombro, mientras nuestra hija de 14 años nos explicaba cómo había navegado una situación tan compleja con tanta madurez y gracia. Carmen le preguntó cómo había sabido exactamente qué decir y cómo decirlo, y la respuesta de Sofía nos sorprendió nuevamente. «Mami», le dijo, «durante toda la semana, cada vez que practicaba lo que quería decir, me preguntaba, ¿esto va a ayudar a que todos aprendamos algo o solo va a hacer que alguien se sienta mal? Quería asegurarme de que todo lo que dijera fuera constructivo, no destructivo». Me di cuenta de que en el transcurso de una semana había visto a mi hija transformarse de una niña tímida que había sido herida por un adulto en una posición de autoridad, a una joven que había encontrado su propia voz y había aprendido a usarla de manera poderosa, pero respetuosa. Los días siguientes trajeron cambios interesantes, tanto en casa como en la escuela. Sofía me contó que el profesor Mendoza había comenzado a incorporar métodos diferentes en su clase de literatura. Empezó a hacer más preguntas abiertas, a invitar correcciones y comentarios de los estudiantes, y a admitir cuando no estaba seguro de algo, en lugar de pretender tener todas las respuestas. «Es como si toda la dinámica de la clase hubiera cambiado», me dijo Sofía una tarde. «Ahora otros estudiantes están participando más, haciendo preguntas y compartiendo cosas que han leído por su cuenta. El profesor Mendoza parece más relajado también, como si ya no sintiera que tenía que demostrar que sabía todo». Durante las siguientes semanas, recibí llamadas y mensajes de varios padres de compañeros de Sofía. Todos me comentaron sobre los cambios positivos que habían notado, no solo en la clase de literatura, sino en la actitud de sus hijos hacia la escuela en general. La señora Ramírez, madre de una compañera de Sofía llamada María, me llamó para contarme que su hija había comenzado a leer más en casa, inspirada por las discusiones que estaban teniendo en la clase de literatura. María llegó a casa el otro día pidiendo que la lleváramos a la biblioteca para buscar libros de Pablo Neruda. Me dijo, dice que Sofía citó algunos poemas en clase que sonaban muy interesantes y quiere leerlos por sí misma. Otro padre, el señor González, me detuvo en el supermercado para comentar sobre cómo su hijo había comenzado a participar más activamente en clase. «Mi hijo siempre ha sido muy tímido en la escuela», me explicó, pero dice que después de ver cómo Sofía participó en la clase de literatura, se sintió inspirado a compartir sus propias ideas también. El profesor Mendoza aparentemente ha estado muy alentador con todos los estudiantes que quieren participar, pero quizás el cambio más significativo fue en Sofía misma. La experiencia había despertado una pasión genuina por la literatura que se extendía mucho más allá de los requisitos de la clase. Comenzó a leer vorazmente, no solo los libros asignados, sino obras adicionales de autores latinoamericanos y de otras partes del mundo. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después del incidente de Resolución, encontré a Sofía en la sala leyendo La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Cuando le pregunté por qué había elegido ese libro, me dijo que quería entender mejor cómo los autores latinoamericanos habían usado la literatura para explorar temas políticos y sociales. «Papá», me dijo, cerrando el libro y marcando su página, «me di cuenta de que hay tanto que no sabía sobre nuestra propia literatura. Quiero leer más autores de México, de toda América Latina, para entender mejor de dónde venimos culturalmente». Carmen y yo notamos que esta nueva pasión por la literatura había tenido un efecto positivo en todas las áreas académicas de Sofía. Sus calificaciones mejoraron no solo en literatura, sino también en historia y ciencias sociales, porque había desarrollado mejores habilidades de análisis crítico y escritura. Una tarde, aproximadamente un mes después del incidente original, estaba ayudando a Sofía con algunas tareas cuando me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. «Papá», me dijo mientras cerraba su libro de texto, «sé que esto va a sonar extraño, pero estoy agradecida por lo que pasó con el profesor Mendoza». Me sorprendió escuchar eso y le pregunté qué quería decir exactamente. «Bueno», me explicó, «obviamente no me gustó ser humillada frente a toda la clase y no fue justo lo que él hizo, pero esa experiencia me enseñó algo muy valioso sobre mí misma». Me explicó que antes del incidente siempre había evitado los conflictos.
Siempre había preferido quedarse callada antes que defender sus ideas, incluso cuando estaba segura de que tenía razón. Pero esa experiencia me enseñó que hay una diferencia entre ser agresiva y ser asertiva, entre buscar pelea y defender la verdad con dignidad, me dijo. Aprendí que puedo defender mis ideas y corregir errores sin ser irrespetuosa o cruel. Carmen y yo notamos que esta nueva confianza se extendía más allá de la clase de literatura. Sofía comenzó a participar más en otras materias, a hacer preguntas cuando no entendía algo y a ofrecer su ayuda a compañeros que tenían dificultades. Era como si hubiera encontrado una voz que no sabía que tenía. También comenzó a participar más en actividades extracurriculares. Se unió al club de debate de la escuela y al periódico estudiantil, donde comenzó a escribir artículos sobre literatura y cultura. Sus profesores comentaron que había una nueva seguridad en la forma en que se expresaba, tanto oralmente como por escrito. Varias semanas después del incidente de resolución, el profesor Mendoza pidió una reunión conmigo. Cuando nos encontramos en una cafetería cerca de la escuela, me sorprendió con lo que tenía que decirme. «Señor Vázquez», comenzó después de que ordenamos nuestros cafés, «quería hablar con usted sobre algo importante. La experiencia con Sofía ha sido un punto de inflexión en mi carrera como educador». Me explicó que después del incidente había comenzado a cuestionar muchos de sus métodos de enseñanza y sus actitudes hacia los estudiantes. Se había dado cuenta de que durante años había estado enseñando desde una posición de autoridad rígida, en lugar de crear un ambiente de aprendizaje colaborativo. «He estado enseñando durante 20 años», me dijo, «pero me di cuenta de que en algún punto dejé de ser un facilitador de aprendizaje y me convertí solo en alguien que impartía información». Sofía me recordó por qué me convertí en maestro en primer lugar, para ayudar a los jóvenes a descubrir el placer del aprendizaje. Me contó que había comenzado a tomar cursos de desarrollo profesional sobre técnicas de enseñanza más modernas y colaborativas. También había empezado a asistir a talleres sobre cómo crear ambientes de clase más inclusivos y respetuosos. Pero más importante, continuó, he comenzado a ver a mis estudiantes como colaboradores en el proceso de aprendizaje, no como receptores pasivos de información. Sofía me demostró que mis estudiantes pueden enseñarme tanto como yo puedo enseñarles a ellos. El profesor Mendoza me dijo que Sofía tenía un talento excepcional para la literatura y el análisis crítico. Me preguntó si estaríamos interesados en que ella participara en el concurso estatal de ensayos literarios que se llevaba a cabo cada año. «Creo que Sofía tiene el potencial de llegar muy lejos», me explicó, no solo por su conocimiento, sino por su capacidad de analizar textos de manera profunda y presentar ideas de manera clara y persuasiva. Sería un honor para mí ayudarla a prepararse para este concurso. Cuando le conté a Sofía sobre la propuesta del profesor Mendoza, su reacción me sorprendió. En lugar de emocionarse inmediatamente por la oportunidad, me preguntó si yo creía que ella estaba lista para algo así. «Papá», me dijo, «sé que he estado leyendo mucho y que me siento más confiada en clase, pero un concurso estatal suena muy intimidante. ¿Tú crees que realmente tengo el nivel para competir con estudiantes de toda la región?» Le dije que la decisión era completamente suya, pero que su madre y yo la apoyaríamos en lo que decidiera. También le recordé que solo unas semanas antes había demostrado que tenía el conocimiento y la confianza para participar de manera significativa en discusiones académicas complejas. Después de pensarlo durante varios días, Sofía decidió aceptar el desafío. «Creo que aunque no gane, va a ser una buena experiencia de aprendizaje», me dijo. «Y el peor caso es que aprenda mucho preparándome». Las siguientes semanas fueron intensas pero emocionantes. Sofía pasó horas trabajando en su ensayo, que había decidido enfocar en el tema de la literatura como voz de resistencia social en América Latina. El profesor Mendoza se reunía con ella 2 veces por semana para revisar su trabajo y ayudarla a pulir sus ideas. Fue hermoso presenciar la colaboración que se desarrolló entre Sofía y el profesor Mendoza. Lo que había comenzado con un conflicto serio se había transformado en una relación de mentoramiento mutuamente enriquecedora. El profesor traía su experiencia y conocimiento, mientras que Sofía aportaba perspectivas frescas y entusiasmo genuino por el aprendizaje. Una tarde,
Mientras Sofía trabajaba en su ensayo en la mesa del comedor, me senté con ella para ver cómo iba progresando. Me impresionó la sofisticación de sus ideas y la claridad de su escritura. Su ensayo exploraba cómo autores como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda e Isabel Allende habían usado sus obras para resistir la opresión política y dar voz a los marginados. Pero lo que realmente me impresionó fue cómo había conectado estos temas con situaciones contemporáneas, argumentando que la literatura seguía siendo una herramienta poderosa para el cambio social. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este proceso, papá?, me dijo mientras revisaba una sección de su ensayo. ¿Qué es? Me di cuenta de que la literatura no es solo entretenimiento o algo que estudias en la escuela. Es una forma de entender el mundo, de conectar con experiencias diferentes a las tuyas y de encontrar formas de expresar ideas importantes. Carmen y yo estábamos increíblemente orgullosos de cómo Sofía había crecido intelectual y emocionalmente durante este proceso. Pero más que eso, estábamos orgullosos de la persona en la que se estaba convirtiendo. Alguien que podía enfrentar desafíos con dignidad, que podía aprender de experiencias difíciles y que podía usar su conocimiento para construir puentes en lugar de crear divisiones. El día del concurso estatal llegó finalmente. Era un sábado de noviembre, y Carmen y yo acompañamos a Sofía a la ciudad donde se llevaba a cabo la competencia. El evento se realizaba en una universidad prestigiosa, y había estudiantes de toda la región, muchos de ellos de escuelas privadas con recursos que nuestra escuela pública no tenía. Pero Sofía no se sintió intimidada por el ambiente o por la competencia. Había trabajado duro durante semanas, había preparado algo en lo que creía profundamente y estaba lista para compartir sus ideas. El formato del concurso incluía tanto un ensayo escrito como una presentación oral de 10 minutos. Sofía había decidido enfocar su presentación en los versos de Pablo Neruda sobre la resistencia, específicamente su poema La United Fruit Co., y cómo ese tipo de literatura había influenciado generaciones de escritores latinoamericanos posteriores. Cuando llegó el turno de Sofía para presentar, Carmen y yo estábamos sentados en el auditorio, probablemente más nerviosos que nuestra propia hija. Sofía subió al pódium con una confianza que me llenó de orgullo paternal. Su presentación fue extraordinaria. No solo demostró un conocimiento profundo de los textos que estaba discutiendo, sino que también mostró una comprensión madura de los contextos históricos y sociales que habían influenciado a estos autores. Cuando recitó versos de Neruda de memoria, con pasión y comprensión genuina, pude ver que había captado la atención completa del auditorio. Pero lo que más me impresionó fue cómo conectó la literatura del pasado con desafíos contemporáneos. Habló sobre cómo los temas de justicia social, dignidad humana y resistencia pacífica que habían explorado estos autores seguían siendo relevantes hoy en día. Al final de su presentación, recibió una ovación entusiasta del auditorio. Varios de los jueces se acercaron después para felicitarla personalmente y comentar sobre la profundidad de su análisis. Aunque Sofía no ganó el primer lugar en el concurso, obtuvo una mención honorífica que era extraordinaria para alguien de su edad y experiencia. Pero más importante que cualquier premio fue ver cómo había crecido y madurado a través de toda esta experiencia. Durante el viaje de regreso a casa, le pregunté a Sofía cómo se sentía sobre toda la experiencia del concurso. «Papá», me dijo mientras miraba por la ventana del auto, «me siento realmente bien sobre cómo me fue, pero más que eso, me siento bien sobre lo que he aprendido durante todo este proceso». Me explicó que la experiencia le había enseñado que tenía capacidades que no sabía que tenía, pero también que le había dado una apreciación más profunda de lo que significaba realmente aprender. Al principio, después de lo que pasó con el profesor Mendoza, solo quería demostrar que tenía razón sobre García Márquez, me dijo, pero durante estas semanas me di cuenta de que no se trataba de tener razón o estar equivocada. Se trataba de usar el conocimiento para entender mejor el mundo y para conectar con otras personas. Sofía me dijo algo esa tarde que nunca olvidaré. «Papá, creo que he aprendido que los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en las oportunidades más importantes para crecer, pero solo si elegimos responder con dignidad en lugar de con amargura».
Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado desde esa primera llamada telefónica de la escuela, me di cuenta de que había sido testigo de algo extraordinario. Había visto a mi hija enfrentar la injusticia y responder no con venganza, sino con gracia, conocimiento y dignidad. Pero también había visto algo más profundo. Había visto cómo una experiencia negativa podía transformarse en algo positivo cuando las personas involucradas estaban dispuestas a aprender y crecer. El profesor Mendoza había cometido un error grave, pero cuando se enfrentó con la respuesta madura y educada de Sofía, había tenido la humildad de reconocer su error y la voluntad de cambiar. Los meses siguientes continuaron trayendo cambios positivos tanto para Sofía como para su clase. El profesor Mendoza fue reconocido por la administración de la escuela por las mejoras significativas en la participación y el rendimiento de sus estudiantes. Pero más importante para él, según me contó en conversaciones posteriores, había recuperado su pasión por la enseñanza. Sofía me recordó por qué me convertí en educador. Me dijo durante una de nuestras conversaciones. No era para demostrar que sabía todas las respuestas, sino para ayudar a los jóvenes a descubrir el placer de hacer las preguntas correctas. La clase de literatura se convirtió en la materia favorita no solo de Sofía, sino de muchos de sus compañeros. El ambiente de respeto mutuo y colaboración que se había desarrollado después del incidente se extendió a otras clases también. Otros maestros comenzaron a comentar sobre el cambio positivo que habían notado en la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje. Sofía continuó floreciendo académicamente, pero más importante, había desarrollado una confianza genuina en sí misma y en su capacidad para contribuir significativamente a discusiones intelectuales. Se involucró más en actividades extracurriculares, ayudó a otros estudiantes con sus tareas y se convirtió en una voz respetada en su clase. Durante las vacaciones de verano siguientes, en lugar de pasar todo su tiempo en actividades típicas de adolescentes, Sofía se inscribió voluntariamente en un taller de escritura creativa en la biblioteca local. También inició un club de lectura informal con algunos de sus compañeros de clase, donde discutían libros que elegían por sí mismos. Una tarde de julio, mientras estábamos cenando en el patio de nuestra casa, Sofía me dijo algo que resumió perfectamente todo lo que había aprendido durante esta experiencia. «Papá», me dijo, «al principio pensé que lo que había pasado con el profesor Mendoza era solo sobre literatura, sobre quién tenía razón sobre García Márquez y el premio Nobel, pero ahora me doy cuenta de que era sobre algo mucho más importante». Le pregunté qué pensaba que era realmente. Era sobre aprender cómo responder a la injusticia de manera que nos haga mejores personas, no personas más amargas, me dijo. Era sobre usar el conocimiento para construir puentes, no para destruir a otras personas, y era sobre darse cuenta de que todos podemos aprender y cambiar, sin importar la edad que tengamos. Carmen, que había estado escuchando nuestra conversación mientras preparaba el postre, se sentó con nosotros y añadió su propia reflexión. «Creo que lo que más me impresiona de toda esta experiencia», dijo, «es cómo todos los involucrados crecieron a partir de ella. Sofía aprendió sobre su propia fortaleza y sobre cómo defender sus ideas con dignidad. El profesor Mendoza aprendió sobre la humildad y sobre cómo crear un mejor ambiente de aprendizaje. Y nosotros, como padres, aprendimos sobre cuándo intervenir y cuándo confiar en que nuestros hijos pueden manejar sus propios desafíos». Tenía razón. Si hubiéramos intervenido inmediatamente después del primer incidente, habríamos privado a Sofía de una oportunidad crucial para desarrollar su propia voz y su propia fortaleza. Nunca habría descubierto su pasión por la literatura o su capacidad para transformar conflictos en oportunidades de aprendizaje. Casi un año después del incidente original, recibí otra llamada de la escuela. Esta vez, mi corazón no se aceleró con preocupación, porque había aprendido que las llamadas de la escuela no siempre significaban problemas. Era el director Hernández llamando para informarme que Sofía había sido seleccionada para recibir el premio al estudiante más mejorado del año. «Señor Vázquez», me dijo el director, «en mis 30 años como educador he visto muchos estudiantes talentosos,
pero raramente he visto a alguien transformar una experiencia difícil en un crecimiento tan significativo como lo ha hecho Sofía. El día de la ceremonia de premiación, mientras veía a Sofía subir al escenario para recibir su reconocimiento, pensé en todo el camino que habíamos recorrido desde esa tarde difícil, cuando había llegado a casa, devastada después de ser humillada frente a toda su clase. En su breve discurso de aceptación, Sofía agradeció a sus padres, a sus maestros, y específicamente mencionó al profesor Mendoza por haberle enseñado que los errores y los conflictos podían convertirse en oportunidades de crecimiento cuando se manejan con respeto mutuo y mente abierta. He aprendido que la educación no es solo sobre memorizar información, dijo frente a toda la audiencia. Es sobre aprender a pensar críticamente, a comunicarse con respeto y a usar el conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Después de la ceremonia, mientras caminábamos hacia nuestro auto, le pregunté a Sofía qué había sido lo más importante que había aprendido durante todo este proceso. Su respuesta me sorprendió con su sabiduría y madurez. Papá, creo que lo más importante que aprendí es que la verdadera fortaleza no viene de ganar discusiones o de hacer que otros se sientan pequeños. Viene de mantener tu dignidad y tus principios incluso cuando otros no lo hacen. Y que cuando alguien te trata injustamente, tienes el poder de elegir cómo responder y esa elección define quién realmente eres. También me dijo que había aprendido que las personas pueden cambiar y crecer, pero solo si se les da la oportunidad y se les muestra un mejor camino a través del ejemplo en lugar de la confrontación. El profesor Mendoza pudo haber seguido siendo defensivo y cerrado a cambiar, me dijo, pero creo que la forma en que manejé la situación le dio espacio para reflexionar y crecer. Eso me enseñó que a veces la mejor manera de cambiar una situación es cambiar cómo nosotros respondemos a ella. Esa noche, durante la cena familiar de celebración, Carmen comentó algo que me hizo reflexionar profundamente sobre nuestro papel como padres. Al principio, dijo, estaba tentada a ir directamente a la escuela para confrontar al profesor Mendoza después del incidente inicial. Pero ahora me doy cuenta de que si hubiéramos hecho eso, habríamos privado a Sofía de una oportunidad crucial para desarrollar su propia voz y su propia fortaleza. Carmen tenía razón. Nuestro instinto natural como padres es proteger a nuestros hijos de todas las dificultades, pero a veces esa protección puede impedirles desarrollar las herramientas que necesitan para enfrentar los desafíos de la vida por sí mismos. Al final de esa noche especial, mientras arropaba a Sofía antes de dormir como había hecho durante 14 años, me dijo algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Gracias, papá, me dijo, por haber creído en mí lo suficiente como para permitirme manejar la situación con el profesor Mendoza por mí misma. Me explicó que se había dado cuenta de que muchos padres habrían corrido inmediatamente a protegerla, y aunque apreciaba que Carmen y yo hubiéramos estado listos para hacerlo si fuera necesario, el hecho de que hubiéramos confiado en su capacidad para resolver el problema había sido el regalo más importante que le podríamos haber dado. Esa confianza me ayudó a darme cuenta de que era más fuerte de lo que creía, más capaz de lo que había imaginado, me dijo, y esa realización ha cambiado fundamentalmente la forma en que me veo a mí misma y la forma en que enfrento los desafíos. Ahora, varios años después de aquella primera llamada telefónica que cambió todo, cuando miro hacia atrás a toda esta experiencia, me doy cuenta de que fue realmente sobre mucho más que un error académico o un conflicto en el salón de clases. Fue una lección sobre cómo enfrentar la injusticia con dignidad en lugar de con venganza. Fue una demostración de cómo el conocimiento y la educación pueden ser usados como herramientas de construcción en lugar de destrucción. Fue un ejemplo de cómo las personas pueden crecer y cambiar cuando se les da la oportunidad y se les muestra un mejor camino. Pero más que nada fue una lección para mí como padre sobre la importancia de confiar en mis hijos y darles la oportunidad de desarrollar su propia fortaleza y su propia voz. A veces, nuestro papel no es resolver todos sus problemas, sino darles las herramientas y la confianza que necesitan para resolver esos problemas por sí mismos. La historia de Sofía y el profesor Mendoza se convirtió en una leyenda menor en nuestra escuela,
no porque fuera dramática o sensacional, sino porque demostró que incluso los conflictos más difíciles pueden resolverse con respeto mutuo, humildad y la voluntad de aprender y crecer. Años después, cuando Sofía se graduó de la escuela secundaria como valedictorian de su clase, el profesor Mendoza estuvo entre los maestros que más elogió sus logros. En su discurso de graduación, él mencionó específicamente cómo Sofía había cambiado su comprensión de lo que significaba ser un educador. Sofía me enseñó que los mejores maestros no son aquellos que nunca cometen errores, dijo frente a toda la audiencia de graduación, sino aquellos que están dispuestos a aprender de sus errores y a crecer junto con sus estudiantes. Esa es la verdadera lección de toda esta historia, que el crecimiento y el aprendizaje pueden venir de los momentos más difíciles de nuestras vidas, pero solo si elegimos responder a esos momentos con gracia, dignidad y una mente abierta al cambio, y que a veces la sabiduría más profunda puede venir de los lugares más inesperados, incluso de una estudiante de 14 años que tuvo el coraje de defender la verdad con dignidad cuando habría sido más fácil quedarse callada. Al final, todos aprendimos algo valioso de esta experiencia. Sofía aprendió sobre su propia fortaleza y sobre cómo usar el conocimiento para construir en lugar de destruir. El profesor Mendoza aprendió sobre la humildad y sobre cómo crear un ambiente de aprendizaje verdaderamente colaborativo. Y Carmen y yo aprendimos sobre cuándo proteger a nuestros hijos y cuándo confiar en su capacidad para enfrentar sus propios desafíos. Pero quizás la lección más importante de todas fue que las personas pueden cambiar, que los errores pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y que la verdadera educación no es solo sobre transferir información, sino sobre aprender a pensar, a comunicarse con respeto y a usar el conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Esta es la historia de cómo una humillación se convirtió en una transformación, de cómo un momento de injusticia se convirtió en una oportunidad de crecimiento, y de cómo mi hija me enseñó que la verdadera fortaleza se encuentra no en la venganza, sino en la dignidad, no en la confrontación, sino en la comprensión, y no en ganar a toda costa, sino en mantener tus principios incluso cuando es lo más difícil de hacer.